¿Dónde se ha ido tu fuerza, Sansón? 590702. Predicado el jueves 2 de julio de 1959 en Los Ángeles, California, 59 minutos, 1. Un hermano lee la escritura para el hermano Branham. De Jueces, capítulo 16, versículos 4 al 22. Pueden sentarse mientras leo esto. Es una escritura bastante larga, pero el hermano Branham me pidió que la leyera. Y sucedió después que él amó a una mujer en el valle de Soret, llamada Dalila. Y los jefes de los filisteos se acercaron a ella y le dijeron: invítalo y descubre en qué reside su gran fuerza, y cómo podemos vencerlo para atarlo y afligirlo. Y cada uno de nosotros te daremos 1100 piezas de plata. Y Dalila dijo a Sansón: dime, te ruego, en qué reside tu gran fuerza y cómo podrías atarte para afligirte. Y Sansón le respondió: si me atan con 7 mimbres verdes que nunca se han secado, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Entonces los jefes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes sin secar, y ella lo ató con ellos. Había hombres acechando con ella en la cámara. Y ella le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y él rompió los mimbres como se rompe un hilo de estopa al tocar el fuego. Así que su fuerza fue desconocida. Y Dalila dijo a Sansón: mira, te has burlado de mí y me has dicho mentiras. Ahora dime con qué podría ser atado. Y él le respondió: si me atan fuertemente con cuerdas nuevas que nunca se han usado, entonces me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Dalila tomó cuerdas nuevas, lo ató con ellas y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y había hombres acechando en la cámara. Y él las rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora te has burlado de mí y me has mentido. Dime con qué podría ser atado. Y él le respondió: si tejes las 7 trenzas de mi cabeza con la tela. Y ella la sujetó con la estaca, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y él despertó de su sueño y se fue con la estaca de la viga y la tela. Y ella le dijo: ¿cómo puedes decir, te amo, si tu corazón no está conmigo? Te has burlado de mí estas 3 veces, y no me has revelado en qué reside tu gran fuerza. Y aconteció que, cuando ella lo presionaba a diario con sus palabras y lo apremiaba, de modo que su alma se afligió hasta la muerte, él le reveló todo su corazón, y le dijo: no ha llegado navaja a mi cabeza, porque soy nazareo para Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Y cuando Dalila vio que él le había revelado todo su corazón, mandó llamar a los jefes de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque me ha revelado todo su corazón. Entonces los jefes de los filisteos se acercaron a ella con dinero. Ella lo hizo dormir sobre sus rodillas, llamó a un hombre y le hizo afeitarse las 7 guedejas de su cabeza. Y comenzó a afligirlo, y perdió la fuerza. Y dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y él despertó de su sueño y dijo: saldré como las otras veces y me sacudiré. Y él no sabía que el Señor se había apartado de él. Pero los filisteos lo tomaron, le sacaron los ojos, lo llevaron a Gaza y lo ataron con grilletes de bronce. Y se puso a moler en la prisión. Sin embargo, el cabello le volvió a crecer después del afeitado. El hermano presenta al hermano Branham a la gente. Hermano Branham, es un placer estar aquí esta noche y tener esta gran oportunidad de dirigirme a este amable grupo de cristianos. Saludos a todos. Estos días que he estado aquí han sido de los más gloriosos de mi vida. Esta mañana, al confesar algo que hice mal, ministro tras ministro, y empresario tras empresario, me encontraron llorando allí para salir a orar. Me alegra. Sabe que mientras haya confesión, hay esperanza de un avivamiento, ¿no es así? Y estamos contentos por eso. Anoche, nuestro noble hermano Roberts dirigió su mensaje directamente a los empresarios cristianos. Así que pensé que esta noche dirigiría las pocas palabras que tenía para decir a la iglesia, porque hay muchos ministros patrocinadores aquí, en la reunión. Así que pensé en dirigir esto a la iglesia. Mi tema esta noche es: ¿dónde se ha ido tu fuerza, Sansón? Inclinemos nuestros rostros un momento para orar. Querido Padre Celestial, al acercarnos a ti con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro ser, pidiendo tu favor. Si algo que hayamos hecho, dicho o incluso pensado no te agrada, te pedimos, Señor, que nos perdones por ello. Porque verdaderamente deseamos estar en tu presencia algún día, envueltos en la justicia de tu amado Hijo, el Señor Jesús, listos para ser recibidos en tu reino. Y ahora, mientras estamos en nuestro sano juicio, pedimos perdón por todos nuestros pecados.
Podría llegar un momento en nuestra vida en que seamos llamados rápidamente y no tengamos tiempo para arrepentirnos. Oramos esta noche, Señor, que, como se nos ha leído la palabra, el Espíritu Santo tome esas palabras y las distribuya en nuestros corazones según sea necesario. Oramos también, Señor, que continúes bendiciendo esta convención. Después, queremos agradecerte por lo que se ha dicho, por los nobles y valientes soldados de la cruz, que expresaron la sinceridad de su corazón en testimonios y sermones. Y estamos agradecidos por todo lo que se ha hecho, y te pedimos que continúes. Bendice al hermano Shakarian, a todos los empresarios cristianos, a cada ministro y a cada organización que se ha reunido aquí. Y que esta sea una de las convenciones más grandiosas que se han celebrado en la costa oeste. Que algo suceda aquí en los próximos días, Señor, que despierte a todo el estado de California y los lleve al arrepentimiento y al conocimiento de la gracia salvadora de Jesucristo, nuestro Señor. Bendícenos ahora mientras esperamos que el Espíritu Santo nos ministre esta noche. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Este Sansón siempre ha sido para mí un personaje excepcional del Antiguo Testamento. Recuerdo que el primer sermón que intenté predicar fue Sansón, el valiente, porque me gusta la fuerza. Y Sansón tenía fuerza, la fuerza del Señor. No podía creer que fuera un gigante prehistórico. No habría gloria para Dios ver a un hombre así tomar las puertas de la ciudad y llevarla a la colina, o matar a un león con sus propias manos. Pero creo que Sansón era simplemente un pequeño, lo que llamaríamos un camarón, simplemente un pequeño. Y cuando el Espíritu del Señor descendió sobre él, Dios recibió gloria. Sabían que no podía haber fuerza propia para hacer eso, así que tenía que ser la fuerza del Señor. Dios toma las cosas sencillas para realizar sus grandes obras. Y son solo cosas comunes, a veces pasamos por alto lo real que Dios quiere usar, tratando de encontrar algo grandioso. 5. Y como dije, Sansón y Dalila se parecen mucho a la iglesia. Quiero compararlos así esta noche. Sansón fue un gran hombre mientras siguió al Señor. Y mientras guardó los mandamientos de Dios y caminó con él, Dios lo usó. Y ha hecho lo mismo con la iglesia. Mientras la iglesia camine con Dios y guarde los mandamientos de Dios, Dios puede usarla. Pero cuando la iglesia se mantiene al margen, como le pasó a Sansón, Dios ya no puede usarla. Tiene que encontrar algo más con lo que trabajar, porque solo puede usar a una iglesia, organización o individuo que ande fielmente en sus mandamientos. Y Sansón lo hizo muy bien. Tuvo un buen comienzo. Y le fue bien hasta que empezó a coquetear. Y cuando empezó a coquetear, se metió en problemas. Ese fue el primer paso de su descarrío. Y creo que esta noche, ese es el primer paso de la descarrío para la iglesia, cuando empieza a coquetear con el incrédulo. Esta mujer filistea era incrédula. Y Sansón se sintió atraído por su belleza. Y creo que la iglesia ha hecho mucho por eso, sintiéndose atraída, al comenzar a coquetear con el mundo y a intentar imitarlo. 6. Sansón se juntó con malas compañías. Y siempre recuerda que cuando estás en malas compañías, estás fuera de la voluntad del Señor. Mi madre sureña solía decirme, si te acuestas con un perro con pulgas, te levantarás con pulgas. Es una expresión bastante grosera, pero tiene mucho sentido común. No puedes simplemente asociarte con las cosas del mundo y esperar mantenerte espiritual y humilde ante el Señor. Se te conoce por tu compañía. Hay un viejo dicho, muéstrame tu compañía, te diré quién eres. Y cuando la iglesia empieza a juntarse con el mundo, entonces no es más que el mundo. Se aleja de la comunión del Espíritu Santo, de la compañía de Dios, de los ángeles y de la herencia de Dios, cuando empieza a coquetear como lo hizo Sansón. 7. Y donde la iglesia empezó a coquetear fue cuando empezó a intentar imitar las cosas del mundo, a ver los éxitos que éste puede ofrecer. Y nunca hemos sido ordenados por Dios para intentar seguir el ritmo del mundo. Nunca hemos sido tan brillantes como el mundo. Creo que está escrito en las Escrituras que el reino de los hijos del reino de este mundo es más brillante que los hijos del reino. Son más inteligentes. Han sido así desde Caín y Abel. Ahora, comenzamos a alejarnos de la vieja tendencia de la comunión con el Espíritu Santo. Empezamos a coquetear. Algo que empezamos a hacer fue que, cuando Dios comenzó a usar la iglesia en la época temprana, lo primero que hicieron fue organizar una iglesia, llamada la Iglesia Católica. Fue la primera organización. Y no tengo nada en contra de una organización si se extiende para encontrarse con la siguiente. Pero si se mantiene dentro de sus propios límites y sin comunión, entonces está mal. Pero la iglesia comenzó a intentar imitar el mundo.
Y el diablo podría haber pensado que tenía a la iglesia atada cuando organizó la iglesia católica, pero cuando llegó el desafío, Sansón, los filisteos te acechan. Surgió un Martín Lutero que rompió todas las ataduras y salió a predicar la justificación. Y el diablo vio que ese no era el poder oculto de la iglesia. Ahora bien, el motivo de Dalila era encontrar su poder, y ahí es donde podría destruirlo, después de haberlo encontrado. Y eso es lo que el diablo intenta hacer con la iglesia. Encontrar el secreto del poder. Pero las ataduras católicas se rompieron cuando Dios levantó a Martín Lutero. Entonces ella lo volvió a atar. El mundo lo ató en la iglesia luterana. Pero cuando se oyó el grito, los filisteos sobre ti, surgió un Juan Wesley, esa santificación, la segunda obra de gracia. Y se rompió la atadura. Y luego la volvieron a atar. Y luego vino otro mensaje. Los filisteos sobre mí, sobre ti. Y luego surgió el grupo pentecostal. Eso rompió las ataduras de las barreras de las denominaciones, etc. Y ahora los encontramos prácticamente atados. Es una lástima, pero es la verdad. Y ahora encontramos en la iglesia pentecostal que lo mismo que el mundo usaba para atar a los demás, está atando a la iglesia pentecostal. Exactamente. 10. Lo primero que intentamos hacer fue hacer grandes alardes como otros, intentar tomar a nuestros predicadores, pastores, y convertirlos en doctores en teología. No necesitamos doctores en teología. Necesitamos el bautismo del Espíritu Santo, no necesitamos esas cosas entre nosotros. Pero ahí es donde intentan atar a la iglesia. Y luego, lo siguiente que intentan hacer es alejarse de la humildad de la iglesia, de su humildad, y atraer a los grupos mejor vestidos o con mejor educación, tratando de tomar a nuestros ministros y enviarlos a algún seminario para que aprendan mucha educación. Cuando hacen eso, simplemente roban a la iglesia y la atan del poder del Espíritu Santo. Esa es exactamente la verdad. 11. Ahora bien, vemos que sí lo hacen. Permítanme decirles esto. Alguien dice, nuestro pastor solía ser, cuando teníamos al predicador de Dios, un predicador apasionado. Hoy en día, permiten que el seminario los llame, en lugar de hombres llamados por Dios. Entran por dinero, un vale de comida o para ser alguien. Qué diferente es de nuestro Señor. Cuando vino a la tierra, fue un ejemplo para todos nosotros. Y fue un Señor siervo. Aceptó el trabajo más bajo posible. Un lacayo para lavar los pies, y se convirtió en siervo, sin embargo, era Dios del cielo y se convirtió en siervo, el más bajo de los bajos. Hoy, Dios puede bendecir a un hombre un poco y darle una buena iglesia, y no puede estar satisfecho hasta que quiera ser ministrado. Eso muestra una señal de enfermedad espiritual. Jesús solo ministró a los débiles. Aquellos que desean ser rabino, doctor, reverendo, o, esos nombres egoístas, impíos, diabólicos, somos hermanos, y no somos de este mundo. Pero eso es lo que la gente desea. Y cuando vienen a una reunión o algo así entran con el pecho hinchado y se portan así, y tienes que obtener el máximo respeto para esas personas. No necesitamos respeto de los demás. Si quiero algún respeto, quiero que venga de Dios, quien da el verdadero respeto. ¿Cómo puedes tener fe si buscas honor los unos de los otros? Simplemente le quitas la crema a la cosecha. Le quitas el poder oculto a la iglesia. Lo estás minando a la gente. Estamos tratando de actuar como el mundo. 12. No tengo nada en contra de estas cosas, pero tan pronto como notamos que las compañías tabacaleras, los cigarrillos, Coca-Cola y otras compañías cerveceras se apoderaron de los programas de televisión y simplemente se expandieron. Bueno, rápidamente intentamos capturar eso también. Ahora bien, eso, no digo nada en contra de eso, pero no estamos aquí para competir con el mundo. Estamos aquí para predicar el Evangelio. ¿De qué sirve tener a un grupo de intelectuales que no saben más de Dios que un hotentote de un caballero egipcio? Lo que necesitamos es alguien que haya nacido de nuevo del Espíritu de Dios, que conozca a Dios como su Salvador y sepa cómo abrirle paso al Espíritu Santo. 13. La iglesia actual se encuentra en una situación muy crítica. Si reciben un llamado de Dios, los envían a un embalsamador y los infunden con un fluido embalsamador para que salgan en lugar de predicar la palabra y llevar a la gente a la fe en la Santa Biblia y en el Espíritu Santo. Les enseñan un montón de credos y psicología para enseñarles a la gente, alejándolos aún más de Dios de lo que estaban al principio. A eso es precisamente a lo que nos han llevado nuestros programas educativos. Dios no se conoce por la educación. Ni por la ciencia. Ni por ningún otro medio. Y aunque, Dios solo se conoce por la fe, se cree en Dios.
En el jardín del Edén había un árbol del conocimiento, y el hombre se ha aferrado completamente a él. Recuerda, mientras vivas al pie del árbol del conocimiento, comiendo del fruto que cae, estás lejos del árbol de la vida. No puedes estar en ambos al mismo tiempo. Se forman gigantes intelectuales, es cierto, y grandes filósofos, pero no necesitamos ese tipo de filósofos. En la iglesia necesitamos cristianos humildes y renacidos. Me recuerda a cada denominación que intenta educar a sus ministros a un nivel superior, para atraer a un grupo de intelectuales más competentes a la iglesia. Construyen los mejores edificios ahora, los pentecostales, algunos con millones de dólares y predicando que el Señor viene pronto. Pero no tiene sentido para mí. Pero lo hacen porque el mundo lo hace, porque los demás lo hacen. No nos importa lo que hagan los demás. Vivir rectamente ante Dios. Eso es lo principal. 15. Pero en el jardín del Edén, el diablo eligió la mente del hombre. Dios, su corazón. Y ahora el diablo se introduce en los intelectuales y ha llevado su religión a lo intelectual. Nunca conocerás a Dios intelectualmente. Tienes que conocerlo mediante un nuevo nacimiento que nace del corazón. La vanagloria de la vida, la lujuria de la carne, lo que el ojo puede ver, pero cuando Dios entra en el corazón del hombre y le hace creer por fe cosas que sus ojos no pueden ver, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El diablo simplemente lo cambió todo. Y lo está haciendo con la iglesia pentecostal. Los veo año tras año, cayendo en la misma condición que ha derribado y atado a las otras iglesias. Es exactamente la verdad. Conocimiento, sabiduría es todo lo que pedimos. Y obtienen más conocimiento, creen que podrían hablar mejor, usar una mejor educación, hablar de psicología. Y cuando hacen eso, alejan a la gente de la Santa Biblia de Dios. Los alejan de la vida y la fe. 16. Ahora, me recuerda un librito que leía aquí en Los Ángeles hace un tiempo. No quiero que esto suene a sacrilegio, pero me impactó. Tenía algo de sentido común. Y más bien sentido del humor, pero era algo así. Había un gallinero. Y había un gallo pequeño de ojos brillantes que, una mañana, saltó sobre una caja y picoteó su pico 4 o 5 veces, diciendo: Damas y caballeros de este gallinero, quisiera darles una charla esta mañana para decirles que he adquirido mucho conocimiento, dijo, sobre cómo manejar esto de la mejor manera. Sé cómo hacer plumas bonitas. Y todas las pollitas, con sus crestas colgando, se rieron a carcajadas y dijeron: ¿verdad que es adorable? Bueno, eso me recuerda a algunos de esos pequeños predicadores de seminario. Entonces, lo primero que sabes es que él dijo: sé exactamente qué vitaminas debemos usar para tener plumas bonitas. Y luego, el tipo de vida ideal para que nuestro hogar sea un mejor lugar para vivir. Y mientras el pequeño estaba en medio de su discurso, un gallo pequeño salió corriendo del corral, sin muchas plumas. Y dijo: un momento, hijo. Dijo: acabo de escuchar las últimas noticias. Los pollos subieron 4 centavos por libra, y mañana todos vamos al matadero. Entonces, ¿de qué sirve tu conocimiento? Más vale que estés bien con Dios, eso es lo principal. 17. Un pequeño canario se sentó en su percha y dijo: en esta pequeña denominación nuestra, soy uno de los canarios más inteligentes. He adquirido tanto conocimiento que lo sé todo sobre el ser humano. Dicen que son superiores a nosotros, pero yo lo sé todo. Y justo en ese momento, un profesor de Purdue se acercó y dijo: pequeña criatura insignificante, y empezó a pronunciar unas palabras grandiosas. Y el pequeño canario empezó a parpadear y a mirar. Claro que no sabía de qué hablaba. Y empezó a hablarle. No era que el pequeño canario no viera. Tenía ojos. No era que no oyera, porque tenía oídos. Pero la razón por la que no podía entender era porque tenía un cerebro de canario y no podía entender a los seres humanos. Creo que así es como se manifiestan muchas de nuestras enseñanzas y conocimientos de seminario. Demasiado cerebro de canario. No podemos comprender los misterios de Dios mediante el conocimiento, porque solo los revela el Espíritu Santo tal como Él los revelará. Hoy en día, se predica demasiado. Solo se trata de lo que saben, y luego se descubre que no saben nada. Porque, ¿cómo pueden nuestras mentes finitas comprender la mente infinita del Dios Todopoderoso? No puedo entender cómo nos agrupamos de esa manera. La razón por la que la gente hace estas cosas, organiza a la gente y los deja salir temprano para que podamos ver cierto programa de televisión, solo me llama la atención una cosa. No conocen a Dios y están tratando de sustituir el nuevo nacimiento por algo. Eso es lo que están pasando por alto.
18. Todos sabemos que la Biblia enseña el nuevo nacimiento. Y lo sustituyeron por apretones de manos y todo lo demás, pero nunca lo reemplazará. Tiene que ser una experiencia, un nuevo nacimiento. Todos sabemos que cualquier tipo de nacimiento es un desastre. Cuando nace un bebé, si está en el suelo, si está en un montón de cáscaras o en una habitación de hospital decorada de rosa, es un desastre. Pero trae vida. Eso es el nuevo nacimiento. Es un desastre, pero trae vida. No es un estilo, ni una farsa, ni una declaración de credos. Es el bautismo del Espíritu Santo, y ese es el secreto de la verdadera iglesia creyente. Nacer de nuevo. Oh, sé que te levantas del altar llorando, y abucheando, y chillando, y babeando, pero trae vida. Te quita el almidón. Te convierte en algo que deberías ser. Te quita todo el mundo y la terquedad. Y hoy, simplemente nos acercamos y decimos, recibo a Jesús como mi Salvador personal. Eso nunca reemplazará el nuevo nacimiento, cuando hombres y mujeres se acercan al altar y olvidan dónde están y quién los rodea, hasta que realmente mueren y nacen de nuevo. Reuniones de oración nocturnas y el poder del Espíritu Santo regresan a la iglesia. Eso es lo que necesitamos hoy. Un avivamiento como el de San Pablo, y la predicación del Espíritu Santo en la Biblia, con el poder, pero con la sencillez de la predicación que reside en el poder de la resurrección. El gran apóstol Pablo dijo, vengo a ustedes, no con palabras de sabiduría para que su fe se edifique en la sabiduría de los hombres, sino que vengo predicando el poder del Espíritu Santo, para que su fe se edifique sobre el Espíritu Santo. La iglesia necesita eso hoy. Y cuando sustituimos otras cosas y nos volvemos elegantes, almidonados y rígidos, estamos perdiendo el secreto mismo, y nos estamos rapando el pelo. Es exactamente lo correcto. 19. Oh, Dalila sabía cómo hacerlo. Sabía exactamente qué hacer. El otro día, el sábado pasado, mi esposa y yo íbamos al supermercado a comprar comida. No quiero insistir en esto. Sé que tengo un nombre horrible para esto, pero si está mal, está mal. ¿Cómo puedes callar cuando las cosas están mal? ¿Qué le pasa a la iglesia hoy en día? Se ha vuelto tan afeminada. Dios no es afeminado. Dios es Dios. En nuestro camino, en nuestra pequeña ciudad, creo que nos cruzamos con al menos 200 mujeres y encontramos a una con falda. El resto eran esas ropitas viejas e inmorales que usan las mujeres. Y mi esposa me dijo, Billy, ¿quieres decir que esa mujer no sabe que está desnuda? Dijo, si no lo sabe, entonces está loca. Está loca. Así es. Y le dije, cariño, no, solo es estadounidense. Solo sigue la costumbre estadounidense. Ella dijo, pero mira. ¿Quieres decir que esa señora no sabe lo que hace? Le dije, no, no lo sabe. Simplemente tiene el espíritu estadounidense. Y le dije, cuando estuve en Finlandia, me llevaron a uno de esos. Si hay un finlandés sentado aquí, puede que no diga bien esta palabra, sauna. Es un baño finlandés. Cuando llegué, el Espíritu Santo me dijo que no entrara. Y cuando lo hice, descubrí que tenían mujeres para lavar a los hombres. Así que le pregunté al doctor Munión, ¿crees que eso es correcto? Él dijo, tan correcto como lo es que sus médicos estadounidenses pongan a las mujeres en la mesa, las desnuden y las examinen. Así que, ya ves, salsa para el ganso, salsa para el ganso. La olla no puede llamar a la tetera negra. Y luego, cuando vas a Francia, todos los hombres y mujeres usan el mismo baño. Cuando vas a África, a las zonas más oscuras de la selva, no usan ropa. Pero esto es lo que pasa. Es una costumbre de la nación. Ella dijo, ¿entonces no somos estadounidenses? Yo dije, no, porque somos de otra tierra. Somos peregrinos y extranjeros aquí. Buscamos una ciudad por venir. Dije, porque hemos nacido nuestro espíritu viene de otra tierra que es el cielo, donde la santidad, Dios y la justicia gobiernan y reinan. Y confesamos que somos peregrinos y extranjeros. Buscamos una ciudad por venir cuyo arquitecto y hacedor es Dios. 20. No buscamos estas cosas del mundo. Y cuando el Espíritu de Dios entra en una persona, la transforma. Te motiva, la vida que hay en ti te motiva. ¿Y qué le pasa a la iglesia hoy en día? Se ha vuelto demasiado mundana. Lo que necesitamos es el Espíritu Santo en el ser humano, en el corazón. Se requiere el nuevo nacimiento para lograr eso. Transformar a esa persona, convirtiéndola en una nueva criatura. En lo más oscuro de África, cuando vi a mujeres completamente desnudas al venir al mundo, y cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellas, para ocultar su desnudez, se cruzaron de brazos y se alejaron hasta encontrar ropa.
Y luego nos llaman la civilización, y cada año nos quitamos más ropa, y luego afirmamos tener el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no obrará en una persona de una manera y en otra de otra. Pero déjenme decirles, ya sea en Estados Unidos, Finlandia, Francia, donde sea, cuando una mujer o un hombre nace del reino de Dios, se convierte en una nueva criatura y deja atrás las cosas del mundo. Están muertos para Él. Porque Él está muerto y su vida está escondida en Dios por medio de Cristo, sellada por el Espíritu Santo. Lo que necesitamos hoy es un avivamiento, un sacudimiento, un avivamiento pentecostal a la antigua. Estaríamos mucho mejor con una pandereta en la esquina, tocando las panderetas, que viviendo en estas grandes morgues con el Espíritu de Dios arrepentido. El diablo viene a robar y a quitar. Eso es todo lo que sabe hacer. 21 Los reyes, Israel, cuando comenzaron su apostasía, ¿qué lo hizo? Al salir de Egipto, fueron guiados por el Rey del cielo. Dios era su rey. Ese fue el secreto de su poder. Ese fue el secreto de su éxito, porque Dios era su rey. ¿Pero qué hicieron después de establecerse? Esa fue la iglesia pentecostal en tipo. Hace muchos años, cuando Dios era el rey, cuando llegábamos a la reunión y el poder de Dios caía, gritábamos, saltábamos, no teníamos vergüenza. Pero empezamos a observar cómo lo hacen los metodistas, los bautistas y los presbiterianos. No somos metodistas, bautistas ni presbiterianos. Somos pentecostales, nacidos del Espíritu de Dios. Nunca nos aten a tales cosas. Pero el mundo está empezando a descubrir dónde está su secreto. ¿De dónde proviene ese poder? ¿Qué están haciendo estos hombres? Están descubriendo y tratando de decir que los días de los milagros ya pasaron. No existe la sanidad divina. Y todo este griterío y alabanzas al Señor, y todas estas señales y prodigios, no son correctos. Y es porque no conocen a Dios. Nunca han nacido de nuevo. La Biblia de Dios dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que su poder es el mismo. Han llegado demasiado tarde para contármelo. Lo he experimentado y sé de lo que hablo. Él sigue siendo Dios y siempre lo será, y es tan Dios aquí en este edificio esta noche como lo fue el día de Pentecostés. Recibimos las mismas bendiciones, lo mismo. Si Él puede poner a la gente en la misma condición, ese mismo efecto funcionará siempre. 22 Es el entorno. Es tu entorno. Puedes tomar un huevo y ponerlo en una incubadora. De todas formas, saldrá un pollito. ¿Por qué? Porque es el entorno lo que hace que el huevo eclosione. Exactamente. Si un bautista, presbiteriano, católico o luterano aceptara ese germen de vida, esa palabra de Dios, en su corazón, en el entorno adecuado, pero no les importa lo que diga la iglesia. No les importa lo que diga el mundo. Quieren que esa cosa cobre vida. Dios es tan seguro de derramar el Espíritu Santo sobre esa persona como lo hizo en el día de Pentecostés, porque Él es Dios. Pero nunca lo lograremos organizándonos, aislándonos unos de otros, negando el poder, etc. Nunca podremos hacerlo. Por eso me gusta esto, hombres de negocios cristianos. Es un lugar al que llegan que todavía tiene espíritu. Son libres. Todos se reúnen y mastican chicle, por así decirlo. Son una verdadera comunidad. Se aman mutuamente, aman a Dios y no les importan las cosas del mundo ni las modas. Lo que necesitamos hoy es unirnos. Aléjense. No permitan que el diablo les robe el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos. Esa es la vida de una iglesia. Saquen eso y tendrán una logía. Saquen el espíritu de la iglesia, tendrán una logía. No queremos una logía. Eso es para hombres que quieren la logía. Queremos una iglesia llena del Espíritu Santo y Cristo es el Rey de ella. Me siento religioso ahora mismo. Sí. Porque, Dios tendrá una iglesia, nacida de nuevo, llena, lavada en la sangre, llena del Espíritu, sin ninguna condenación. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo se entra en Cristo? Por un solo Espíritu somos todos bautizados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo. Ahí está el secreto. El diablo lo tiene controlado. Sabe exactamente cómo entrar y robarte, para organizarte. Dices, bueno, somos diferentes de ese grupo. Tenemos mejores predicadores. Pequeño gallo de seminario, alimentado con vitaminas, nacido en seminario, ¿sabes que te diriges a la sartén? ¿De qué te jactas? Lo que necesitas hoy es el bautismo tradicional del Espíritu Santo para predicarle a la gente la vida eterna en Cristo, porque Él vive igual hoy que entonces. ¿De qué sirven las plumas bonitas y los intelectuales,
preparando a esas pollitas y cosas así. ¿Te das cuenta de que te diriges a la sartén? ¿De qué te sirve? ¿De qué te servirá todo tu intelecto? Lo que necesitamos hoy es alejarnos de ese tipo de cosas y volver al Espíritu Santo. De vuelta al poder de Dios. De vuelta a las reuniones tradicionales. De vuelta a las reuniones de oración que duran toda la noche, a orar y a quedarnos hasta morir a nosotros mismos. Eso es lo que necesitamos. Dalila, el mundo, ha descubierto el secreto de la iglesia pentecostal. Si tan solo pudiera darle clase, grandes iglesias y predicadores cultos y de calidad, no tardaría en tenerla completamente curada. Y casi lo ha conseguido. Así es. Él lo ha logrado. 24 Hay, Israel. Cuando se establecieron, cuando estaban en movimiento, todo iba bien. Todo iba bien mientras se mudaban, pero cuando llegaron a Palestina y se establecieron, empezaron a actuar, a querer actuar como los filisteos y el mundo gentil. Querían un rey. Y cuando aceptaron a Saúl como rey, negaron a Dios como su rey. Y cuando aceptamos barreras denominacionales, apretones de manos y cosas clásicas en lugar del Espíritu Santo, entonces negamos a Dios, nuestro rey. ¿Qué pasó? Finalmente los llevó a una apostasía total, y no reconocieron a su verdadero rey cuando vino. Y eso es lo que han hecho las iglesias hoy. Han aceptado toda esta filosofía, doctrina, psicología y todas estas cosas diferentes, en lugar de recibir el Espíritu Santo. Y ahora el rey está en medio de la iglesia y ellos no lo saben. Lo rechazaron, tal como rechazaron a Jesús allí, así lo está rechazando la iglesia hoy. ¿Por qué? Porque aceptaron a un rey terrenal. 25 Están aceptando predicadores con educación en lugar de hombres que conocen a Dios para pastorear las iglesias. Preferiría que mi familia fuera a escuchar a un predicador que no supiera ni el abecedario, si conociera a Cristo, que tenerlos con toda su educación. Van a la escuela para obtener eso. Pero la iglesia no está en un programa educativo. Es para el poder y las manifestaciones del Espíritu Santo. Eso es lo que la iglesia necesita esta noche. Así es. Aléjense de esas cosas. Pero, oh Dalila, lo primero que saben, Sansón no debería haber hecho su primera parada. Cuando Dalila lo miró con desprecio, él debería haber girado la cabeza y haber seguido caminando. Eva se detuvo solo por un momento y se metió en problemas. Sansón se detuvo por un momento y se metió en problemas. Y cuando el mundo le presente algo a la iglesia o al individuo, no se detengan. Sigan adelante. Eso es lo que la iglesia necesita esta noche. No detenerse por estos orgullos intelectuales y clásicos, sino seguir adelante en el Espíritu Santo. Sigue adelante, sigue adelante. 26 Cuando decimos, bueno, ahora nuestra denominación es la más grande, eso no tiene nada que ver. O, el alcalde de la ciudad viene a nuestra iglesia. Eso sigue sin tener nada que ver, venga quien venga. La cuestión es que Cristo venga. Ese es quien queremos que sea en la iglesia. Ya sea en una misión en la esquina o en un palacio, donde quiera que esté Cristo, ese debería ser el hogar de la iglesia, el hogar de la gente. Pero Dalila tuvo que hacer grandes maniobras, porque tenía que detener a Sansón. Ella sabía que era un hombre poderoso de Dios y que tenía un poder oculto. Tuvo que hacer todo tipo de encantamientos para intentar detenerlo. Bueno, eso es lo que el mundo le ha hecho a la iglesia. Ha hecho todo tipo de maniobras. Puedes hacer esto, o puedes ser mejor aquí, puedes hacer esto, aquello, y así sucesivamente, hasta que la iglesia esté casi muerta. Ya no tenemos las reuniones de antes. La gente habla hoy. Billy Graham, el hermano Oral Roberts, yo mismo, todos nosotros, intentamos hablar de un avivamiento en nuestros días. ¿Cómo podemos tener un avivamiento mientras la iglesia esté atada al mundo? ¿Cómo podemos lograrlo cuando Sansón está atado? El secreto se ha conocido y Dios le ha quitado su poder. Ya no hay más, ha llegado a un punto en que la gente, estos predicadores de la incubadora nos han llevado a un punto en que somos tan testarudos, que la gente honesta se burla de algún buen santo que ora hasta la victoria. Escucha a alguien gritar, o habla en lenguas, o demuestra algún poder del Espíritu Santo, y luego, la gente que se dice cristiana se burla de esa gente. ¿Qué pasa? Todo lo que ha hecho es quitarle poder. 27 Eso es lo que pasó en la época luterana. Lutero estaba bien, pero allí se creó una nueva escuela. Empezó a reducir las cosas de las que Lutero hablaba. Reducir, es lo mismo en los días de Wesley. Tenían sanidad divina, diferentes milagros, etc. Predicaban la santificación. Pero cuando llegan los nuevos grupos, empiezan a reducir las cosas, a encontrar las cerraduras.
Y lo mismo ocurre con el Espíritu Santo en la Iglesia Pentecostal en estos últimos días, está empezando a reducir las cosas. El secreto. Encontrar el lugar, de tener las reuniones de oración. Conozco una iglesia pentecostal, solo hablando con alguien que pertenece a ella, desde que estoy aquí, que sale 15 minutos antes los miércoles por la noche para ver algún programa de televisión. Todos se van al sótano a ver algún programa de televisión. Un ministro me contaba el otro día que fue a cenar con alguien, y mientras preparaban la cena, la esposa del ministro tuvo que ir a ver a Mamos a Sushi o algo así, antes de siquiera poder cocinarles. Hermano. Te digo que cuando eso sucede, demuestra que la vida familiar, con razón tenemos delincuencia juvenil. Con razón se ha descubierto el secreto. Ha quitado el bautismo del Espíritu Santo a la gente, y están buscando las cosas del mundo en lugar de volver a Dios. Detente. Mira, escucha. La venida del Señor está cerca. ¿De qué sirve nuestro conocimiento? ¿De qué servirán nuestros grandes edificios? ¿De qué servirán nuestras charlas intelectuales? ¿Hará falta? Nada permanecerá ese día excepto la sangre de Jesucristo, lavada en su sangre y revestida de su justicia por el bautismo del Espíritu Santo. Cuando la Iglesia pierda eso, estará perdida. Y puedes verlo sofocando, cortejando, hablando, el Espíritu Santo está contristado por nuestros credos, nuestras denominaciones, nuestras barreras sectarias, nuestra clase y nuestras fantasías. ¿Sabes todo lo que es abominación a los ojos de Dios? Lo que necesitamos es una iglesia limpia y bien organizada, una iglesia verdaderamente pulcra, entregada por completo a Dios, sin vergüenza ni retraimiento. No nos importa lo que diga el mundo. Tenemos a Dios, y Él es todo lo que nos importa, y Él está en nuestros corazones, y lo adoramos en espíritu y en verdad. Eso es lo que Dios quiere en su iglesia. 29 Dalila tuvo dificultades para mostrarle una cosa, y otra, hasta que finalmente se enamoró de ella. Y la iglesia ha caído en las cosas del mundo. Y de repente, la sanidad divina ha llegado a un punto en que casi se agota en la iglesia. Asisto a las reuniones, y el Señor, con el pequeño don que me dio de la prueba de su resurrección y el discernimiento del Espíritu, y esas cosas suceden, y he visto a pentecostales sentarse y decir, supongo que está bien. ¿Se imaginan a un cristiano nacido de nuevo donde el poder del Espíritu Santo se mueve así, y tan insensible a las cosas del mundo hasta que se sienta así? Los pecadores se acercarán al altar para reconciliarse con Dios, y los cristianos se sentarán y masticarán chicle, mirándolos. Esa es la verdad. Antes, en la iglesia bautista de donde yo vengo, los bautistas de Kentucky, un viejo pecador se dirigía al altar, con todas las madres a su alrededor. Lo superaba antes de llegar al altar. ¿Qué pasaba? Se habían despojado del secreto. Se habían alejado de la vida de oración. Se habían alejado del Espíritu Santo. 30 gallos cantando, canarios educados con cerebro de canario, tratando de explicarte todos los pormenores de Dios. No conoces a Dios de esa manera. Lo conoces cuando naces de nuevo. Esa es la única manera en que podrás conocerlo. Dios sigue siendo Dios. Es tan Dios hoy como siempre lo fue. Es el Dios que estaba en la montaña con Elías. Es el Dios que estaba en el foso con Daniel. Es igual, es el Dios de Pentecostés. Es un Dios en la iglesia. Así que, lo que necesitamos hacer esta noche es alejarnos de todas nuestras clases y cosas elegantes y volver a Dios. Volver al Espíritu Santo. Volver a las reuniones de oración nocturnas como las que tuvieron aquí anoche. 31 Sé que esto corta. Es difícil. No me gusta hacer esto. Tu gente, los dólares pentecostales alimentan a mis hijos. Los dólares pentecostales me llevan por todo el mundo a predicar a los paganos. Te amo, pero esa es la razón por la que te regaño y sigo como lo hago. Veo que el mundo entra. Soy celoso. Si veo a mi esposa coqueteando con otro hombre, me verías ir tras ella enseguida. Y es cierto. Es porque la amo. Y cuando veo que la iglesia empieza a coquetear con el mundo, surge algo dentro de mí. No puedo quedarme quieto. Tengo que decir algo. Puedes llamarme como quieras, solo tengo que dejarlo salir. Tengo celos de la iglesia. No quiero que se enrede con el mundo. Dios no permita que alguna vez se enrede con el mundo. Que sea libre si tiene que adorar en un callejón sin salida. Mientras sea libre en el espíritu, déjenla en paz. No necesita seminarios, ni cementerios, ni nada de eso. Lo que necesita es un bautismo del Espíritu Santo y una renovación. David dijo, renueva mi salvación. Restaura el gozo de mi salvación. La iglesia está perdiendo eso.
Y es una lástima, pero lo están haciendo de todos modos. Y el poder de Dios ya no conmueve a la iglesia. Simplemente se ha vuelto algo común para ellos. Bajan y dicen, bueno, eso está bastante bien. Ajá, y se van. Caramba. Debería llevarnos de rodillas al arrepentimiento. Debería hacernos llorar. Debería traer salvación, no. Y ganar almas. La venida del Señor debería presionarnos tanto que estaríamos en cada esquina, intentando contárselo a alguien. Hagan algo al respecto. Después de un tiempo será demasiado tarde para hacerlo. 32 Una esperanza que tenemos, ¿cuándo? Termino diciendo esto. Una esperanza que tenemos. Mientras tenían a Sansón atado, surgió una nueva conmoción. Le pido a Dios que surja de aquí, en algún lugar, una nueva conmoción que sacuda a los filisteos como nunca antes. Creo que Dios lo permitirá. Si no lo hace a través de las iglesias, tomará a un hombre de negocios cristiano. Hará algo diferente. Pero habrá una conmoción de poder, un poder secreto del Espíritu Santo que brotará de nuevo, tan seguro como cualquier otra cosa, y funcionará en los últimos días. Que Dios nos conceda que todos estemos contados con esa conmoción cuando salga. Oremos. 33 Antes de orar, con la cabeza inclinada, quisiera hacerles esta pregunta, ya que su hermano, quien los ama, solo dice estas cosas, no para venir a acariciarlos, sino para asegurarse de que están bien con Dios. ¿A cuántos les gustaría tener la experiencia que una vez tuvieron, una renovación en el Espíritu Santo, y decir, hermano Branham, ore por mí ahora mismo, para que Dios renueve mis fuerzas? Que Dios los bendiga. Miren sus manos, por todas partes. Dios, renueva mis fuerzas. Oh, qué maravilloso. Llévame de vuelta al Calvario. Permíteme abandonar todo lo de este mundo. Permíteme abandonarlo todo y unirme a ti. El que no lo abandone todo y tome su cruz cada día, es un camino de sacrificio. Es un camino que no imitas al mundo. Cristo es tu ejemplo. Muere cada día y sigue a Jesús. Oh, que Él te conceda, mi querido amigo. 34 Oh, cuando inclines la cabeza ahora, ten presente lo que deseas. Di, Dios, llévame de vuelta. No me importa lo que cueste. No me importa lo que sea. No quiero saber más de coqueteos con el mundo. Quiero ser auténtico. Si la iglesia tan solo siguiera adelante con Dios como debe ser, no habría lisiados ni aflicciones a nuestro alrededor. Tenemos que confesar nuestros pecados. Nuestros pecados, dices, bueno, no hago nada malo. No bebo, no es eso. Es negligencia, a veces. No es progresar con Dios. No es obrar en el Espíritu Santo. No es regar lo que Dios te ha dado. Lo estás desperdiciando. Una mujer vino a mí anoche y me dijo. Ella dijo, hermano Branham, estoy muy enferma. Ya no tengo poder para orar. Mi vida de oración se ha ido, dijo, y estoy envejeciendo, y no quiero irme así. Contristan al Espíritu. Deja que venga a ustedes ahora mismo. 35 Señor Jesús, trayendo a este grupo de personas hacia ti, aunque duro, Señor, con la palabra, corta como una espada de doble filo, yendo y viniendo. Pero, Señor, son esas cosas las que nos hacen lo que somos. Es el Espíritu Santo el que circuncida, corta toda la carne del mundo y nos da nueva vida. Es en este nacimiento, Señor, como una semilla que yace en la tierra. Hasta que esa semilla muere y se pudre, y al pudrirse, surge nueva vida. Hasta que nuestra concepción intelectual de Cristo se vuelve tan muerta que se pudre, entonces nacerá nueva vida. La nueva vida solo puede venir cuando hay muerte. Muerte y vida están asociadas. Y, Padre, nos damos cuenta de que cuando el nuevo grano, el grano amarillo que entra en la tierra es duro, calloso e indiferente. Cuando muere y se pudre, surge una pequeña hoja verde. No se parece en nada a lo que cabe. Pero cuando brota, es flexible. El viento lo sopla, y es suave. Es una vida nueva. Es de otro color. Y lo mismo ocurre con un miembro de iglesia insensible que cae bajo la cruz, y se pudre en su propio pensamiento intelectual. Pero cuando una nueva vida surge de esa condición, entonces es completamente diferente al salir. Está vivo. Está creciendo. Es flexible a la palabra y al espíritu. Cuando el espíritu sopla como un viento sobre él, se mueve y se balancea hacia el espíritu, donde antes yacía rígido y almidonado. Dios, concede esta noche que a cada persona que levantó la mano, que el Espíritu Santo les dé nueva vida. Y todos nosotros, Señor, mientras morimos en nosotros mismos, nos declaramos pentecostales y dejamos que una experiencia pentecostal nos abrase paso.
que nuestro propio pensamiento se extinga, y que el Espíritu Santo se apodere de nuestro ser y nos haga a lo que Dios quiere que seamos. Crea en nosotros, Señor, un deseo, un celo, Señor, un celo por evangelizar, predicar, testificar y hacer algo para seguir adelante día y noche, porque es más tarde de lo que pensamos. Pronto. Jesús vendrá. Y si no, nuestra vida pronto terminará. Y entonces, por toda la eternidad, nos preguntaremos por qué no hicimos más. ¿Por qué no aprovechamos esas horas que nos sentamos, llenamos, salimos y holgazaneamos? ¿Por qué no salimos y hacemos algo con ellas? Dios, concede que esta reunión sea conmovida por el Espíritu Santo la noche que viene. Concede, Señor, que cada persona aquí presente no abandone esta convención hasta que algo le suceda. Que la semilla que se ha plantado en estas 2 o 3 noches de sermones sea regada con señales, prodigios y milagros de Dios, y con el renovado bautismo del Espíritu Santo, hasta que hombres y mujeres resuciten a una vida nueva. Quienes han estado estancados, recuperen la esperanza y avancen en Cristo para realizar las obras para que Él pueda regresar. Concédelo, Señor, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.